¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu llamado? Si esa es una de las preguntas que te hace, ¿para qué naciste? ¿Cuál será tu desempeño en la obra del Señor? Este video es para ti, así que quédate hasta el final y si estás por primera vez aquí, dale me gusta, suscríbete, comparte con alguien, déjame tu comentario, porque aquí Biblia es lo que hay. Si te gusta escudriñar las escrituras, llegaste al lugar correcto. Yo soy Jesús Ernesto Ramón, pastor de la Casa de Gozo y Avivamiento, y para mí es un placer compartir contigo. Ustedes saben que como ministros del Señor nos dirigimos por una palabra de Dios siempre a la hora de subir un video. Los que nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo bajo una revelación, bajo oración. Hay otras ocasiones, como yo en otras, en las que he subido video porque ustedes me escriben en privado y me piden tal tema. Y en esta ocasión sucede que hay ciertos temas que nosotros creemos que pueden servir y quisiera compartirlo con ustedes para que sean edificados. Una de las cosas que comparto con los hijos de la casa, y siempre que entro en una conversación con alguien y me pregunta que cuál es mi ministerio, o me dice yo no sé cuál es el ministerio que Dios tiene para mí, lo primero que vamos a dejar en claro es que en el contexto hebreo la palabra ministro significa aquel que sirve. O sea, un ministerio es una forma de trabajar en el servicio de la obra en el reino de los cielos. Ahora bien, nosotros vemos dentro del ámbito secular que en la política, en los países democráticos, nosotros votamos por alguien, el cual sirve como ministro de Hacienda, ministro de Cultura, ministro de Deporte, ministro de Educación, etcétera, etcétera. Esa persona gana un excelente sueldo, tiene respeto, tiene honra y tiene reconocimiento a nivel nacional en el país en el que desempeña tal obra. Pero lo mismo acontece dentro de la iglesia, donde hay personas que desempeñan tal ministerio y por ese ministerio son reconocidos, por ese ministerio tienen una popularidad. Ahora, el error dentro de las iglesias es que nosotros muchas veces solamente reconocemos a lo que el apóstol, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice que primero constituyó Dios a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y caemos en el error de entender que solamente estos ministerios que el apóstol Pablo menciona en esta ocasión, donde él se refiere que son la base de la iglesia, donde la iglesia se fundamentó en su comienzo, creemos que son los únicos ministerios. Pero vamos a contextualizar un poco más, porque el mismo apóstol Pablo a la iglesia de Corintios le expresa de que hay muchos ministerios, otros que él ni siquiera menciona, pero que sí lo aprueba. Y nosotros como iglesia debemos de entender esto. Por ejemplo, el ministerio de servicio, en muchos lugares se le dice ujieres. El ministerio de intercesión, ministerio de música, ministerio de alabanza, etcétera, 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 etcétera. De tal manera que podemos entender que cualquier trabajo en el cual tú lo dediques al Señor y aporte en la obra, es un ministerio porque es tu forma de servirle al Señor. Quizá usted no esté de acuerdo conmigo y lo respeto, pero entienda, el apóstol Pablo solamente menciona estos 5 ministerios en esta ocasión. Pero si vuelvo y repito, la palabra ministro significa servidor. Y yo fui llamado, fui movido por Dios. Dios puso la gracia en mí de que yo sea el que limpia la iglesia, el que recoge la silla. Y esa es la forma de yo servirle al Señor. Soy un ministro. ¿Me vas entendiendo? Si yo tengo la pasión por la intercesión, soy un ministro de intercesión. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que así como en el área secular, la gente que tiene esa eminencia, esa reputación de que es un ministro en tal área, muchas veces sabe o maneja de una forma inadecuada los recursos del Estado. Muchas veces toma para sí una popularidad sin entender de que
el país fue que lo llevó a esa posición de que está administrando los bienes del país, de que nosotros con nuestros impuestos somos lo que le pagamos, quienes lo llevamos a esa posición. En los países democráticos como el nuestro, somos quienes votamos por ello y lo ponemos en tal posición. Eso mismo pasa dentro de la iglesia, donde los pastores se sustentan con nuestro diezmo, donde nosotros somos quienes le invitamos, donde Dios fue que lo puso en esa posición. ¿Qué usted está haciendo con la posición que Dios puso en su mano? ¿Cómo usted está ministrando la oportunidad que Dios le dio de servir al pueblo? Entonces, muchas veces no entendemos esta parte, y este video es para que usted lo comprenda. Usted es un ministro en el área en la que a usted le tocó trabajar para el Señor. Vamos a sacarnos eso de la cabeza, de que ministro solamente es el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro. No, somos servidores y somos ministros, aunque el apóstol Pablo en ese contexto solamente menciona y especifica esos 5. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo darme cuenta cuál es mi ministerio? Lo primero es que tengo que sacarme de la cabeza que si no soy profeta, evangelista, maestro, no soy nadie dentro de la iglesia, que no tengo valor. Miren, yo siempre le enseño a la gente, y voy a hacer más videos de este tema, de que el ministerio de la intercesión es uno de los ministerios a los cuales menos se le da importancia, pero son la base del avivamiento. Una iglesia que no ora, que no tiene gente que clame, es una iglesia en la que no hay mover de Dios, en la que hay una sequía, en la que hay estancamiento. El ministerio, o uno de los más importantes para mí, y voy a hacer otro video sobre eso, es el ministerio de la enseñanza. Todos los ministerios tienen que pasar por esa área. Sin embargo, muy raro que usted vea que en un afiche, en un flyer, se diga invitado el maestro tal. No, el evangelista tal, el profeta tal, el ministro tal. ¿Por qué? Porque nos hemos fundamentado solamente en los títulos, en la popularidad, pero no en la esencia. Entonces, ¿qué estaría mal por usted? Que usted sea un miembro más en la iglesia, donde usted solamente va los domingos a sentarse en un banco, usted no ejerce ninguna función dentro de la iglesia, pero cuando se quiere, se puede. O sea, usted quizá no sabe expresarse bien, quizá usted no tiene mucho conocimiento, quizá usted no canta bien, quizá usted no tiene muchos recursos económicos, quizá usted no sabe hacer algo que sea aplaudido por los demás. Pero le voy a dar un ejemplo para enfatizar en esa palabra de que cuando se quiere se puede. Usted se puede acercar al pastor y decirle: pastor, yo sé que la base importante de la sociedad y de la iglesia es la familia. Y yo sé, pastor, que ustedes como pastores, como ministros y como padres espirituales interceden mucho por la familia. Y yo quiero decirle que el Señor me está moviendo en el área de la intercesión. Y yo voy a ser uno de sus guerreros, de sus escuderos, que va a estar clamando. Yo estoy disponible a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, etcétera, a la hora que usted pueda. A esa hora usted sabe que va a haber alguien acompañándole en intercesión, clamando por los matrimonios de la iglesia. Y yo tengo un mover, pastor, tengo un sentir del Eterno de clamar para que haya un avivamiento, un despertar en la iglesia. Yo me pongo a la disposición y yo quiero que usted sepa que cuenta conmigo. Y usted se toma 2 horas o 3 horas diario de intercesión. Usted dice: yo voy todos los días 1 hora antes de que comience el servicio a clamar. Yo voy a clamar. Ese es su ministerio de intercesión. Y usted está haciendo una de las columnas para que haya un mover de Dios en la iglesia. Pero no es un ministerio muy aplaudido. Nadie lo quiere. Y a veces el que lo tiene y el que lo valora está en silencio. Entonces, usted ve que cuando se quiere se puede. Ese es su ministerio. Mujeres que a veces no profetizan, no son muy aplaudidas, no se expresan muy bien, pero están cuidando su familia, están criando a sus hijos bajo el temor de Dios. Sus hijos tienen comportamiento, tienen temple, como decimos los dominicanos, se saben comportar bien, saben adorar al Señor, saben orar a su temprana edad, porque hay una madre que lo está formando. Ese es su ministerio. Usted está formando su familia y es el ministerio más importante.
Usted dice, yo voy a visitar los hogares y yo voy a orar, voy a llevar una oración con una hermana, con un hermano a tal hogar y yo voy a dar una palabra en ese hogar. Yo tengo 300 o 100 tratados. Bueno, en otros países quizás tendrán otro nombre, estos papelitos que tienen un mensaje bíblico, y yo me voy a parar en una esquina y a todo el que pase le voy a dar ese papelito y le voy a decir, Cristo te ama. Ese es su ministerio, y es un ministerio muy importante y muy válido. Entonces no diga que no tiene ministerio, simplemente comience a trabajar para el Señor en algo que usted crea que pueda ser útil para la iglesia y para el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el ministerio que hay en mí? Siempre le recomiendo a la gente, ¿tú quieres saber a qué Dios te llamó? No te quedes en tu casa cuando hay servicio, si tienes la oportunidad de ir. Dios para este tiempo no está buscando gente que esté muy capacitada. Dios quiere gente que esté disponible, gente que esté dispuesto. Dios quiere guerreros. Entonces, si hay una oración en un hogar, no te quedes, porque tú no sabes si ahí Dios te va a tomar, te van a dar una palabra, te van a dar una oportunidad y hay algo que se va a destapar, se va a activar en ti. Llega temprano a la iglesia, trata de estar en todos los servicios y hay algo que se te va a pegar. ¿Entiendes? Entonces, tienes que tratar de siempre estar activo en todas las cosas de Dios. Y Dios no solamente te va a dar un ministerio, vas a aprender a fluir, sino que va a venir una palabra profética que va a confirmar lo que Dios puso en ti. Entonces, esto es importante de que todos lo entendamos. Hay más ministerio que el apóstol no menciona en Efesios cuando habla de los 5 ministerios principales. En ese contexto, apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Hay más ministerios, los cuales nosotros conocemos, por ejemplo, uno que es muy popular, que no he mencionado ahí, que es el ministerio de la adoración, el ministerio de la música. Y cada persona tiene una parte importante en el reino. Usted no es menos que yo porque yo sea pastor y usted sea el que barre la iglesia. Yo no soy mejor que usted porque yo sea el evangelista y usted solamente sea el que carga los instrumentos. Ministro es el que sirve y un ministerio es aquel que está disponible para la gloria del Señor. Si llegaste hasta aquí, por favor, confírmame en los comentarios. Comparte con alguien, suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima. Espero ser de edificación y hasta la próxima.